esta computadora. Muy bien, estamos grabando y hola a todos. Vamos a empezar este convivio hablando hoy de Ovidio. No voy a hacer muchas presentaciones, muchas introducciones al personaje porque ustedes ya conocen, sabemos quién es, pero igual un pequeño marco histórico para también comprender un poco el personaje Ovidio y su historia que cuenta en su obra Amores, que es su primera obra. Él era muy joven cuando lo escribió, ahorita no sé decirte exactamente qué edad, pero es una obra, su primera obra prácticamente, Amores. Y él narra en versos, justamente, esta licenciosa relación que él tuvo con esta Corina, que era una mujer casada, pero no se imaginen una matrona romana en este sentido tradicional, sino que una mujer joven, casada seguramente con un hombre mayor y como tendremos ocasión de ver durante estos 3 encuentros, porque la historia son 3 libros, entonces hoy hablaremos del primer libro, y luego la segunda del segundo libro y la tercera del tercer libro. Entonces voy un poco a distribuir a lo largo de esos 3 eventos, esas 3 sesiones, varias informaciones. Entonces no quiero agotar todos mis cartas en esta primera parte. Pero la mujer, como veremos, esta Corina, es una mujer casada y habrá que entender bien cuál es el contexto, ¿no? En qué tipo de matrimonio, cuál era. Entonces, por eso un pequeño marco histórico para entender el personaje. Estamos hablando de la época de Augusto, por lo tanto, una época de muchísimos años de paz y prosperidad en el imperio, en la primera parte del imperio, y también una época un poco de restauración, una época un poco de conservadurismo, diríamos. Sin embargo, fue una época en que las artes florecieron muchísimo en Roma. Los poetas más importantes de esta época fueron Virgilio, en particular, ¿no? Escritor del Eneide, y Eneídas, y Horacio, otro del cual hablamos en otros convivios, y luego, y muy alineados, como se puede decir, muy ¿cómo puedo decir? Muy portados, ¿no? Muy al servicio del poder. Y luego este Ovidio que llegó a ser famoso en la última época de la vida de Augusto, entonces ya cuando la sociedad romana ya llevaba muchos años de vivir en prosperidad, pero sobre todo, más que la prosperidad, que eso no es tanto el término, es la tranquilidad, la paz, ¿no? Porque Roma venía de siglos de guerras intestinas que no habían permitido realmente que floreciera el bienestar así en exceso como desde aquí en adelante, y que es la representación gráfica que tenemos todos, ¿no? De la Roma epicurea, la Roma de los grandes banquetes, convivia, ¿no? El convivium, y de las grandes, y de estos ricos romanos que vivían en exceso de lujos, ¿no? Veo que está llegando también, sigue llegando gente. Llegó Enrique, hola Enrique, luego hablamos. Jessica, bienvenida Jessica, un abrazo a ti también. Entonces, Ovidio, ese es el personaje, un joven poeta novus, quindi por lo tanto un poeta joven que rompe un poco con los esquemas. De hecho, podemos decir que de alguna forma su estilo de poesía, que es una poesía maravillosa, es el famoso y quedó en la historia por el Ars Amatoria, el Ovidio, el poeta del amor, etc. Habría que un poco que
desinflar un poco este mito, y seguramente sucederá la próxima clase, el próximo convivio. Em, según yo, su obra maestra es Las Metamorfosis. Las Metamorfosis y su capacidad de describir en poesía los recovecos de nuestra alma, de nuestra vida, de todas las cosas más increíbles que suceden al ser humano, es única. Y también su capacidad de describir todo a través de un filtro casi mágico, abrirá, de hecho, un gusto nuevo, una estética nueva en Roma, que luego tendrá mucho éxito sobre la magia, el misterio y todo eso, que tendrá mucho éxito después en época imperial. Con Apuleio, por ejemplo, las Metamorfosis también, el Asno de Oro, por ejemplo. O en el Satírico de Petronio hay muchas referencias a la magia. Bueno, este poeta novus, este poeta nuevo, rompe un poco los esquemas, y aquí también Augusto era un conservador en cuestiones éticas, morales. Entonces hizo muchas leyes para controlar un poco las costumbres licenciosas de la sociedad de la época, el exceso de lujo y la libertad de muchas mujeres que los alumnos que han seguido mucho las clases saben que el matrimonio en Roma era le hablaremos mejor de eso en el próximo convivium, pero el matrimonio no era algo sagrado, el matrimonio era una convención entre dos privados, dos familias que se ponían de acuerdo y decían, te doy mi hija, y se casa con tu hijo, tú me das tanto y somos parientes, ¿sí? Era como algo comercial. Sin embargo, las mujeres tenían bastante libertad en este sentido, porque había diferentes formas de matrimonio y en algunos casos la mujer mantenía los bienes de la familia, ¿no? Como suyos, no le pasaba la mano del marido, como sucedía normalmente, como sucedió por milenios hasta hace poco. Entonces, ahí había que ver, muchísimos casos. Me perdí un poco en la plática, pero vamos a ver el documento, André. Vamos a presentar este personaje. Voy a compartir mi pantalla. No lo abrí todavía. Un momento, bueno, Los Amores, esta primera obra que escribe él, cuenta esta historia con Corinna y... Aquí está. Inicia la obra con una declaración, porque en esa época la poesía era la poesía más, como por decir, por antonomasia, la poesía más importante, era la poesía épica. La poesía épica, como por ejemplo la de Virgilio, la Eneidas, que contaba justamente las grandes gestas de los hombres romanos que conquistaron el mundo y los senadores con toda su ética guerrera y estoica. Entonces, esto para los romanos era la poesía la forma más importante, más alta de poesía. Disculpe, me estoy perdiendo un poco porque estoy abriendo otro documento. Ahí va, ahí va. Y él entonces inicia declarando que en lugar que usar el metro típico que usan, ¿qué está? El metro típico que se usa en la poesía épica, cambiaría este metro, que eran de hexámetros a otro metro, que era el típico que se usaba en la elegía. La elegía era otro tipo de poesía, la poesía que se escribe en honor a un tema que puede ser de varios tipos. Por ejemplo, la elegía amorosa. Entonces, la poesía que se dedica a la amada, a un amor en general. Entonces, él declara eso. Sì,
no me atrevo a defender mis defectuosas costumbres, ni a entablar falsas luchas por proteger mis vicios. Así declara claramente, ¿no? En el segundo libro, más adelante, pero así declarará él, ¿no? Entonces, frente a una declaración así, claro que se pone un poco en contraste, ¿no? Con Augusto, que era el emperador y que esperaba ver una sociedad un poco más respetuosa, ¿no? De las costumbres, de los buenos modales, de las buenas costumbres, de la moralidad. De hecho, luego fue exiliado y terminó su vida en exilio, justamente por haberse enemistado al emperador, por sus publicaciones. Empezó bien con esta, ya con los amores, ya empezó con una declaración así tan, yo soy así, yo soy libertino. Entonces inicia con su declaración a favor de la elegía amorosa contra del poema épico, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, yo quería hacer el cantar las gestas, pero Cupido me lanzó sus flechas y ahora soy víctima, ¿no? Entonces inicia con, aquí estamos en el primer libro, que dice, me miserum certas abuit puer ille sagitas uror et in vacuo pectore regnat amor. ¿Sí? Aquí la traducción al lado la pueden ver. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. No, me miserum en acusativo exclamativo, para los que están estudiando, ¿por qué dice miserum? ¿No? Porque en acusativo, porque las exclamaciones a veces se podían hacer en acusativo. Certas sagitas, ¿no? Flechas, sagitas son flechas, ¿no? Del Sagitario, ¿no? Sagitas certas, flechas certeras, ¿no? Tuvo, abuit, aquel niño, ¿no? Porque Cupido es un niño, ¿no? ¿Sabe? ¿No? Es un niño que va desnudo, con alas, lanza flechas y el que es víctima de Cupido pierde completamente la cabeza. Aquí hay anotaciones para los que están estudiando, ¿no? Uro, verbo, quemar. ¿No? Entonces, uror, me quemo, ¿no? Es pasivo, ¿no? Me quemo. Me incendio, aquí lo traducen. Et in vacuo pectore regnat amor. Amor es el nombre latino de Cupido. Cupido es, porque si alguien no está muy familiarizado con la mitología, es el hijo de Venus, diosa del amor, y Marte, dios de la guerra, que por una por una típica cosa humana, quién sabe por qué se atraen, ¿verdad? ¿Verdad que sí que se atraen? Se atraen y de la relación entre ellos dos nace Cupido. ¿Cupido qué significa? Cupido significa deseo. Cupido es el deseo, es el deseo sexual. Esto es Cupido. El verbo cupio en latín significa deseo, deseo carnal, intensamente, así, de pasión intensa. Eso es Cupido. Entonces describe el triunfo de Cupido. A mí me gustó mucho eso, esta escena es en la que vamos un poco a perder un poco más de tiempo en este primer libro, porque describe el cortejo, ¿no? El triunfo que era justamente un cortejo. Entonces dice, sic erit, así será, aeserunt tenues in corde, seguite. Aéreo es el verbo aerere, es adherir. De hecho, ad aéreo, adhiero, no adherir. Coesum, ¿no? Coeso, por ejemplo, en español, coeso deriva del participio. Aesum, cum aesum. O sea, Je suis en conférence. voy a poner en mute. Entonces dice las flechas, ¿no? Tenues, sagitae, tenues, o sea, flechas ligeras, suaves, fines, se clavaron en mi corazón, incorde. Et possessa ferus pectore versat amor. Versat. Verto es giro. Entonces,
lo giro, lo tormento, ¿no? Este girar, de tormentar, hace lo que quiere, me gira y me regira, ¿no? Entonces me tormento, me perturba, aquí dice. Ferus, feroz, ¿no? Possessa pectora, el pecho poseído. Se tiene que acostumbrar en la poesía de que los adjetivos y los sustantivos nunca van juntos por la regla, para poder respetar las reglas métricas, ¿no? Entonces, quedimus, an subitum luctando a quendimus ignem, aquí se pregunta, ¿vamos a ceder? ¿Cedimos? ¿O luchando, con la lucha voy a revivar el dolor, ¿no? El fuego, el dolor? Y al final dice, quedamus, o sea, cedamos. Leve fit quod bene fertur onus. ¿No? Leve sea, leve fit, lo que bien es llevado, ¿no? Fertur, fer o fers, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Fertur, fert, lleva, fertur, es llevado. Lo que es llevado bien es un onus, una carga leve. Leve fit onus quod bene fertur. Y luego dice, en ego confiteor, tua sum nova praeda, Cupido. Yo confieso, ¿no? En es como decir, aquí está. Es como ecce. Ego confiteor, yo confieso. Tua nova praeda, sum, Cupido. Y luego describe el triunfo. Y aquí esta imagen me ayuda un poco a explicar cómo se lo imagino, porque de hecho esta imagen es un grabado posiblemente del 1500, 1600 por ahí. Y posiblemente el grabado se inspira a la obra de Ovidio, ¿sí? Pero entonces esto me permite un poco describir visivamente lo que, no que imaginaba Ovidio, sino lo que en el 1500 imaginaba respecto, pero la descripción de Ovidio es esta, ¿no? Lo que vemos aquí es el carro de Venus. Es el carro de Venus traído llevado por dos palomas. Esto es Cupido, ¿verdad? Las palomas que arrastran el carro, una liebre, sí, la paloma tiene un valor simbólico. Esta es Flora, la diosa de la primavera, que le abre el camino con flores, etcétera, etcétera. Entonces, y está en un carro. Entonces aquí describe exactamente el triunfo de Cupido. Se rinde a Cupido, le dice, ya, está bien Cupido. Entonces ya le dice, la melena ata con mirto y unce las palomas maternas. Dará el mismo padrastro, o sea, Marte, el conveniente carro. De pie en él, con tu arte harás que se muevan, mientras el pueblo clamorea tu triunfo, las enganchadas aves. ¿No? Entonces aquí le estoy diciendo, necte comam mirto. ¿No? Necto es ligo, néctere es ligar. Entonces él dice, necte comam, coma es la cabellera, coma, la cabellera. Necte comam mirto, con el mirto, es una planta considerada sagrada para ellos. Maternas junge columbas, y las palomas, columbas, las palomas maternas, aquí como unce, ¿no? De unir, ¿no? Junge. Aquí jungo, jungis, jungsi, junctum, jungere, juntar. ¿No? De hecho, junto en español deriva justamente del participio de este verbo, ¿no? Junctum, ¿no? Junto. Quid ecce ad currum vitricus ipse dabit, inque dato curru, populu clamante triumphum, stabis, et adjunctas arte movebis aves. Aquí es stabis, del verbo sto, que significa estar en el sentido de estar parado, de estar firme, ¿no? De estar parado.
Entonces estarás parado y et adiunctas aves, las aves enganchadas, movedis, moverás, gracias a tu arte, ¿no? Arte, eso es ablativo, ¿no? De ars artis en ablativo, por medio de tu arte. Sigue describiendo entonces está Cupido triunfante, ¿no? En su carro que su mamá, que su papá le dio, y su mamá le dio las palomas y todo. Entonces, y dice, ducentur capti juvenes captaeque puellae. Cautivos jóvenes y cautivas muchachas, ¿no? Capti juvenes captaeque puellae. Ducentur. Serán llevadas. Aec tibi magnificus pompa triumphus erit. Y serán, será, tibi, para ti, un magnífico triunfo. Bueno, será para ti el cortejo, la pompa es el cortejo, de un magnífico triunfo. Y dice, yo mismo, ipse ego, praeda recens, presa reciente, factum modo vulnus habebo. Tendré, habebo, eso es el futuro, ¿no? Tendré factum vulnus, una herida hecha, modo. Modo significa recién hecha, recién abierta. Aquí lo traduce como un ya. Et nova captiva vinculamente feram. Dice, et nova vincula, ¿sí? Nuevos lazos, captivamente feram. Llevaré en la mente captiva, cautiva en el sentido de capturada, ¿no? Y en este cortejo irá también, dice, mens bona ducetur, manibus post terga retortis. La mens bona, mens, la mente, ¿no? Recuerdo una vez más como la mente, o sea, tenía un concepto diferente de alma, mente, intelecto, etcétera, que nosotros modernos. Entonces, la mente aquí es la mente buena, o sea, la conciencia, porque la mente puede ser también la locura, parte de la mente. La mente es como puedo decir, no la parte racional, sino la parte espiritual del hombre. Diría, híjole, ¿no? Si me escucha mi profe, ¡pam! ¿Cuál espiritual? Pero para entenderlos un poco, mm, este, bueno, entonces, mens bona, la mente buena, la traduce aquí como la conciencia, porque la conciencia es la parte racional de tu mente que es consciente, porque hay la parte irracional de tu mente que no, que te lleva a locuras, ¿no? Entonces, dice, mens bona ducetur, la conciencia será llevada manibus retortis, con las manos retorcidas, o sea, amarradas, anudadas, aquí la dice, anudadas, post terga, detrás de la espalda. Eso causa el amor. Pérdida de conciencia que camina, ¿no? Como presa también, ¿no? Como en el triunfo. Y dice, y también el pudor, et pudor, aquí lo traduce con honra, también como pudor puede ser, también como pudor la traducción moderna. Et pudor, et castris quid amoris obest. Dice, y todo lo que quid obest, aquí lo puse, obsum, es un compuesto del verbo ser, ¿no? Obsum, soy de obstáculo, ¿no? Entonces, todo lo que estorba. Y todo lo que estorba, castris, aquí lo traduce como marcha, pero realmente la traducción castris es el acampamento, ¿no? El acampamento militar. Entonces,
así como con metáfora de sus intenciones bélicas, ¿no? Entonces, la marcha igual como metáfora, ¿no? Todos te temerán, ¿no? Aquí dice, omnia teme tuent, que todos te teman, que todos te tengan miedo, ¿no? Aquí dice, todo habrá de temerte. Ad te sua brachia tendens, vulgus io, magna voce, triunfe, canet. ¿Mm? El vulgo, el populacho, aquí lo traduce. Extendiendo los brazos, ¿no? Brachia tendens. Io, evviva, triunfe, canet, cantarà. Blanditiae, comites tibi erunt, errorque, furorque, o sea, blanditia, la blandicia. Aquí lo traduce con caricia, ¿no? La blandicia es, sí, caricia, es todo la dulzura, el cariño, los cariños, en todo este senso es la blanditia, ¿no? También las palabras dulces, ¿no? Todo eso entra en la categoría de blanditia. Ser blando, ¿no? Para ellos era ser gentil para nosotros modernos, ¿no? Entonces, caricias y luego el delirio, error. El error como el delirio, como el salir del camino hecho, el camino dado. De hecho, delirar significa, deriva del latín, deriva de otra palabra, pero significa salir del arado, salir del sulco, ¿se dice sulco en español? ¿Solco? ¿Surco? Sí. ¿Surco? Ese La surcar. línea que deja el arado, exacto, Sí. bueno. Significa salir del surco, ¿verdad? Salir del surco es delirar, literalmente. Entonces, este es un poco el significado de esta palabra. El error en sentido de delirio, en sentido de... Y luego, furor. Furor, la locura, el furor, la locura, la ira. La locura. Entonces, todos víctimas del amor, todas estas personificaciones de características humanas, ¿no? De nuestras cualidades, de nuestros defectos, era típica un poco de la cultura antigua. Pero a través de este truco, digamos, logra, el poeta en este caso logra, y también en otros casos, en las metamorfosis está lleno de descripciones así, personificaciones. Logra a través de metáfora llegar a describir cuestiones que son, bueno, en este caso hasta un poco, muy escenográfica, así, hasta un poco cómico, ¿no? Viviéndolo en este sentido. Pero logra decir y explicar cosas que llegan muy en el profundo del ánimo humano. Entonces dice que la caricia, el delirio, la locura son absidue partes turba secuta tuas. Séquito que tú has sido partidario, ¿no? Partes es partido, partidario, tuas, partes tuas. Turba secuta, turba es la multitud. Aquí lo traduce como séquito. Turba secuta. Lo traduce como un'unica palabra. Séquito. Dice, is tu militibus superas hominesque teosque. Con tales soldados, is militibus, tú superas, aquí no necesita ni traducción, ¿verdad? Se queda igual en español, superas, ¿verdad? Superas, exacto. ¿Sí? A los hombres, homines, y a los dioses, deosque. Porque también los dioses son víctimas de Cupido. Cuando Cupido quiere,
va, le lanza el flechazo a Júpiter y Júpiter pierde la cabeza y va y le pone cuernos a Juno. Y lo mismo Marte es víctima de Cupido en este sentido, aunque sea su mismo hijo. Pero así es. El amor, el deseo que gana sobre cualquier otra de nuestra virtud o pasión o valor. Interesante desde el punto de vista etimológico la palabra retortis, que deriva, es un participio retorcido, anudado, que deriva del torqueo. Torqueo, torqueo, torques, torsi, tortum, participio tortum, torquere significa torcer, retorcer, ¿no? Y por lo tanto también torturar. ¿No? Torqueo es también torturar. Torcer, pero también torturar. Ese es el inicio de la obra, del primer libro, la declaración a Cupido. Y luego el libro, son muchos capítulos del primer libro, en donde el poeta, a través de estas elegías, toca varios tópicos poéticos que son típicos de la época. En particular lo de la separación, ¿no? El poeta sufre porque su amada es inalcanzable. ¿Por qué es inalcanzable? Porque está casada esa mujer. Esta mujer casada, pues seguramente con un hombre más rico. De hecho, él en una poesía se queja de eso, dice, malditos hombres ricos que sin merecerse, ¿no? Sin vivir realmente el amor puro, yo sí soy digno de Venus, ¿no? No, esto que se los compran, el amor, ¿no? Que se compra. Este, entonces, una vez la poesía es una poesía en que él se queja del guardia, ¿no? Porque hay esclavos, y esto también lo veremos mejor en en el próximo convivio, esclavos que son, que deben imagínense, ¿no? El viejo senador, viejo, rico, que se casa con la mujer joven, bella, bellísima, tiene muchos esclavos, uno esclavo se lo pone ahí de guardia, ¿no? Tú no la tienes que soltar jamás y te tienes que contarme todo lo que sucede, ¿no? Obviamente. Entonces él en una elegía se queja, ¿no? Y maldice al esclavo, lo trata de convencer, déjame pasar y cosas así. Otra vez es el río que se para y no puede llegar a ella porque el río no hay un puente y no hay un barco, entonces maldice el río. En otro caso son las tablillas que son ustedes saben, ¿no? Las tablitas donde escribían ellos, ¿no? Encerrada, en donde escribían y que usaban también para las correspondencias, ¿no? Entonces él en una ocasión escribe su declaración de amor, se los manda a través de una criada y ella se lo contesta, le responde, perdón, contestándole que no. Y entonces él maldice la tablilla, la cosa realmente es una, aparte de la poesía, pero también de una comicidad increíble, porque pobre tablilla, las manda madera, que hubiera sido mejor que que lo hubiese usado no sé, para hacer la lista del mandado, ¿no? No para contener mis palabras tan bonitas de amor, ¿no? Porque además él, un engreído, declara más de una vez a lo largo de toda la obra como gracias a sus poesías ella se hizo famosa. De hecho, hasta un momento en que él dice, maldito, yo que te hice famosa y después llegaron muchos pretendientes y te quitaron de mí. Sí, pero esa es la cosa. Entonces, otra vez es un viaje que se interpone, otra vez es el simple amanecer. Maldita aurora que cuando llegue entonces me separas de mi amada, ¿no? Otro caso, los hombres más ricos, otros casos, la brujería, alguien me embrujó y no sé qué. Y luego, otro tópico muy presente, no solamente en él, en otros poetas, era de ver como los amantes, verlos como soldados. Pero bueno, yo todo esto los vi, aparte los de las tablillas, que eran muy divertidos, según yo, un poco aburridos. Tiene mucho pegue en aquel entonces, para nosotros modernos, no tanto.
Una cosa que a mí me pareció, en cambio, muy, muy curioso son todos los caprichos suyos, porque ella no tiene que imaginársela como una víctima totalmente. Sí, víctima, sí, porque era una sociedad patriarcal, entonces ella no podía decidir autónomamente con quién casarse. Pero adentro del matrimonio ella tenía bastante libertad, ¿no? Entonces hay en varias ocasiones descripciones de sus caprichos, en particular cuando ella le pide regalos. Le pide regalos y él a eso no le gustó. De hecho, vamos a leer la última parte esa de cuando ella le pide regalos. En otro caso, él se queja de ella que se tiñe el pelo. En aquel entonces, teñirse el pelo era quemarse el pelo, prácticamente, ¿no? Entonces, él la regaña y no sé qué. ¿Y ella por qué lo hace? Porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero era su soberbia, su ser vanesia, ¿no? Y luego, él se enamora de ella, luego ella está con otro, aparte de su esposo, ¿no? Lo traiciona con otro más, entonces él se enoja con ella, pero luego él también la traiciona a ella con la sirvienta, ella se queja con él, y él dice, no, pero ¿cómo crees? Que no sé qué, que no pudo. Y luego, pero en otra poesía habla con la sirvienta diciendo, pero ¿cómo es que nos descubrió? Es también cómico. Y todo en poesía sublime, la verdad que... eso todavía me dio mucha risa esta cosa. Luego, ella queda embarazada y aborta, y también otra poesía para maldecir primero ella que hizo esta cosa a su escondida, y luego el aborto en sí como una cosa muy... Total, todo esto son contenidos del primer libro. Y respecto a los regalos, vamos a leer esta parte en donde eh, dice que el amor es un niño y está desnudo. Tiene límpidos años y por estar, más que desnudo, por estar descubierto, carece de vestidos. Y si ¿por qué al hijo de Venus le mandas que por un precio se venda? Si bolsillos no tiene donde la paga esconda. La traducción es mía, es un poco vieja, pero es buena traducción porque el traductor seguramente hizo un esfuerzo enorme para mantenerse lo más apegado a la traducción literal. La verdad que mi respeto por el traductor. Y está diciendo, amor, et puer est, et nudus, amor. Es un niño y está desnudo. Sine sordidus annos, et nullas vestes, ninguna vestido. Ut sit apertus, apertus significa descubierto, habet, no tiene ningún vestido por estar descubierto. Y dice, ¿por qué? Quid iubetis puerum veneris, el niño de Venus, pretio prostare. Prostas, prostare significa exponerse y también prostituirse. De hecho, prostituirse deriva directamente de esta palabra. Entonces, exponerse, ponerse enseñar, ¿no? Enseñar, es como hace la prostituta, ¿no? Que se pone y enseña la mercancía para atraer. Entonces, esto es prostare. Otra cosa interesante aquí es el sinum. Dice, non habet sinum, no tiene. ¿Qué es el sinum? Sinus, sinus, palabra de la cuarta declinación, es, son los pliegues de las vestimentas, de la toga o de la túnica o de cualquier trapo, de cualquier cosa, de la vestimenta, del vestido. Entonces, los pliegues son los sinus. Por eso se dice insinuarse, insinuoso, que se mete entre los vestidos. Esto es insinuarse. ¿Mm? Y esto lo vamos a encontrar ahora en la última parte, que les dejé por último, aunque no era realmente lo último, sino que venía en un capítulo central.
para describir, vamos a describir entonces un poco a esta Corina, así, ¿no? Él la describe por primera vez cuando la ve en un banquete, en un convivium, justamente, en un banquete. Los banquetes, no vamos a hablar mucho de cómo era un convivium en aquel entonces. Si quieren, podemos dedicarle un convivium para eso. Pero esta imagen da mucho la idea, ¿saben? Se recostaban, llegaban los invitados, eran anunciados, entraban y se dejaban, se vestían de forma diferente, porque para caminar en la calle usaban la toga, pero por debajo de la toga usaban, en lugar que la túnica, usaban una vestimenta mucho más ligera, transparente, que a veces hasta se cambiaban 2 o 3 veces a lo largo de la noche. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero si quieren en otro convivio le doy todos estos detalles sobre cómo vestían. Y luego se quitaban los zapatos, le lavaban los pies, se ponían pantuflas y pasaban a la sala de comer, en donde estaban las camas, porque dormían, comían acostados, ¿no? Entonces, en un triclinium cabían 3 personas. Entonces había 3, 6, 9 personas, todos amontonados, acostados uno al lado del otro. Entonces, ahí es fácil que insinuarse, ¿no? Cuando hay tantos vestidos, ¿no? Y de hecho de eso habla Ovidio. Y dice, ay, bueno, entonces en el convivium él la ve entrar y sufre porque él no puede estar ahí, ¿no? En el mismo triclinium suyo. Está en otro triclinium separado porque siendo la esposa está cerca de la esposa, ahí están los invitados de honor. Entonces maldice el que puede estar cerca de ella y se lanzan miradas y donde ella toma, él va y toma él también de la misma copa, cosas, todas estratagemas así para mandar mensajes, ¿no? Y luego dice, de repente, de esa descripción, dice, pobre de mí, dice, miser, multa miser timeo, quia feci multa proterve. Y dice, mucho temo porque yo también hice mucho de eso, ¿no? Entonces, libertino proterve. Y dice, exemplique metu torqueor ipse mei. Y al miedo de mi propio ejemplo, yo mismo me torturo, ¿no? Pensando en lo que él ya había hecho y que posiblemente ella podría estar haciendo con otros en otro triclinio. ¿No? Aquí viene otra vez el torqueo, ¿no? En este caso pasivo, torqueor, me torturo, me, me retuerzo. Dice, de hecho, pues yo y mi amante muchas veces cumplimos bajo la ropa puesta, el dulce trabajo de apresurado goce. Saepe, seguido, mi dominae meae, properata voluptas, properata significa apresurada, ¿no? La voluptuosidad apresurada, ¿no? Properata voluptas, veste sub, o sea, sub veste, necesidades métricas, ¿no? Entonces, veste sub iniecta, dulce peregit opus. Aquí el sujeto de la oración es opus, la obra, peregit, aquí viene el verbo, ¿no? Perago, peregi es el pasado, ¿no? Perago es un intensivo de hago. Hago significa hago, y perago significa hago mucho, o sea, agito. La primera traducción de perager es agitar. La segunda traducción más frecuente es ultimar. Ambas tienen implicaciones sexuales muy explícitas, ¿no? En este caso, ambas, las dos traducciones, como la quieres ver. Y sin embargo, no es una palabra grosera, ¿sí? Logra dar aquí no un doble, un triple sentido a la cosa con elegancia. Dulce opus, la obra, el dulce trabajo, sub iniecta veste.
por debajo de la vestimenta puesta. Y luego, "Oc, tú non facies", pero tú no hagas eso, le dice, tú no hagas eso. Y para que no se piense que tú lo estés haciendo, sed ne fecisse puteris, aquí es un pasivo, para que tú no seas pensada siendo, sí, no lo voy a analizar ahorita gramaticalmente, pero si veo y leen que pusiste ojitos de cómo, sí, porque yo considero, pero aquí está, es que tú seas considerada, tú puteris, pasivo del tú, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para que tú seas considerada, fekise que hayas hecho, para que no se te considere que hayas hecho eso. Ya sé que gramaticalmente está complicado eso, pero tú ya estás en un nivel alto. Para que, aquí la traducción es mucho más española, ¿no? Para que no se piense que lo haces, y dice, quítate, deme, quítate, consquia paglia de tergo tuo. O sea, quítate el mantel de encima, prácticamente. El pallium era el mantel, llamamos así, vestimenta. El manto, aquí lo quiero. Y cómplice, ¿por qué? Porque conscia, o sea, consciente. Es cómplice porque sabe. Entonces quítatelo, porque así, ok, enseñarás el pecho, pero nadie podrá pensar que estás haciendo algo con alguien, ¿sí? Oh, bueno. Valores muy diferentes, ¿no? Del nuestro. De hecho, si ven la imagen aquí, las mujeres, esta está completamente desvestida la parte de arriba y esta tiene esta túnica ligera, transparente, que se usaba solamente, bueno, no solamente, pero casi exclusivamente en los convivia y se usaba en los Saturnalia, durante los festivales de la Saturnalia se usaba esta ropa transparente. Y vamos a la parte más picosa y con esa terminamos. La parte hot. Niños, por favor, váyanse todos a dormir. ¿Hay niños aquí? ¿No, verdad? Todos a la cama. Carla, por favor, tú eres muy chica para eso. Hola, Carla, no te había visto llegar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Vamos. están? Entonces, todas estas imágenes son originales, ¿eh? Son pinturas de la época romana de Pompeya. Y él aquí describe, recuerda la tarde, esa cálida tarde en que él estuvo con ella y tuvieron sexo. Entonces le describe, quos húmeros, quales vidi tetigique lacertos, forma papillarum quam fuit apta premi, quam castigato planus sub pectore venter, quantum et quale latus, quam juvenale femur, singula quid referam, nil non laudabile vidi, et nudam pressi corpus adusque meum. Cetera quinescit, lassi requievimus amo. Quos húmeros, qué hombros, cuáles vidi tetigique lacertos, ¿no? Y qué brazo, ¿no? El lacertos es la parte superior del brazo, ¿no? Cuáles lacertos vidi, tetigi, y toqué, ¿no? Forma papillarum, papilla es aquí lo traduce literalmente con tetas, aunque sí, bueno, aunque la verdad sería mejor, no da la idea, está bien, sí. Nada, traducción correcta en este caso, no puedo decir nada. Ay, me he perdido, ¿dónde estamos aquí? La papilla. Sería el pezón, literalmente, pero luego por extensión el seno completo.
Quam apta fuit premi. Premer, aquí vienen los verbos. Tango, tanguis, tetigui, el pasado de tocar. Tetigui es toqué, ¿no? Tetigui. Y premo es presionar, ¿no? Premo, premis, pressi, pressum, el participio, y premere. Y premi es, obviamente, es la infinitiva pasiva, hacer presionar. Quam castigato planus sub pectore venter. Aquí, cuidado, que castigato dice, quam planus venter sub castigato pectore. ¿Sí? Este es el orden correcto. O sea, dice que planus venter, que venter plano, ventre plano, bajo, sub, castigato pectore. Castigato, però non significa castigato. O sea, sí, significa castigado, pero significa irreprochable, perfecto, que no tiene ningún error, ¿no? Entonces, porque fue castigado, entonces ahorita ya no está perfecto, en este sentido. Entonces, por eso dice, precioso lo traduce aquí, perfecto sería una mejor traducción. Quantum et quale latus, aquí lo traduce con costado, yo hubiera traducido aquí con cadera. Qué caderas, ¿no? Y qué grandes y qué bonitas caderas. Y quam juvenale femur, ¿no? Y qué juvenil su muslo. ¿Para qué describir, por qué describir cada parte, ¿no? Singula quid referam. Nada, nil, vidi, no vi nada, non laudabile, non laudabile. Et nudam, y desnuda, o sea, ella desnuda, pressi, comprimí, aquí viene, ¿no? Premo, premis, pressi, ¿no? Comprimí, o presioné, apretujé, hasta mi cuerpo desnudo, ad usque corpus meum. ¿Quién quis nescit cetera? Y aquí, requievimus, ¿no? Aquí vienen otros dos verbos, nescio, de ignorar, ¿no? Nescio, nescis, nesci. Nescitum raro, pero nescire, ignorar. Y lo último, requiesco, descansar, ¿no? Famosísimo el requiescat in pacem, ¿no? O requiescat in pace, como dicen con la pronunciación eclesiástica. Y aquí terminamos el primer libro. Postero convivio, el próximo convivium. Vamos a hablar un poco más del ambiente cortesano, de todas estas cosas que sucedían, de los matrimonios combinados, los esclavos, los guardias, las criadas. Y luego vamos a leer una parte en donde el poeta declara su ser libertino, porque su debilidad hacia las mujeres, pero bueno, veremos que habrá que decir muchas cosas al respecto. Sí, se declarará que no puede resistirse. Pero veremos que veremos, no les adelanto nada, nos vemos el próximo martes para ver y leer parte del segundo libro. Y luego, el otro martes, terminamos con el último libro, aunque la verdad que el último libro contiene muchas cosas interesantes que podríamos dividir en otros dos conmigo, pero no, voy a dejar afuera algunas partes seguramente, porque es demasiado contenido. ¿Qué tal? Los amores. Y claro que luego inició así su carrera, ¿no? Tarde o temprano provocó demasiado al emperador que lo corrió, ¿no? Lo mandó en exilio, lejos. Bueno, aquí termina la plática y si tienen alguna pregunta, duda, adelante, sobre el tema. Si quieren, Enrique, Teresa, y quieren quedarse un momento a platicar conmigo después sobre las clases y las cosas, con todo gusto. Silencioso. Claude, me saludas, ok. Me saludas. Bye, Claude. Nos vemos el próximo martes, Claude, y estamos en contacto por
por como quieras, por WhatsApp o lo que sea, ¿vale? Un abrazo, Claude. Nos vemos. Ok. Yo Vale. bye. Nos vemos mañana. Claro. No, espérate, no, mañana no, hombre. Bye. No es mañana, ¿eh? Iniciamos ¿Cuándo es clase? Hasta el otro No, miércoles, ¿no? sí, hasta el otro. Ah, Sí, 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 sí. sí. Sí, sí. El primero, el Ah, ya primer estaba día. yo puesta para mañana. No, 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 no. Ah. No, no. Hasta la próxima semana. Ok. Ah, pues nos vemos en una semana entonces. Nos vemos el martes para la segunda parte de Ovidio, El de martes. Los Amores. Vale. Bueno. Va a estar muy Ok. divertida la próxima clase. Va a estar un poco polémica, ¿eh? Un poco polémica. Bueno. Ok. Vale. Hasta luego. Bye. Todos. Bye, buenas noches a todos. Nos vemos. Adiós, Carla. Adiós. Un abrazo. Se encuentra en internet todo esto, o sea, todo el poema traducido. Sí, si quieres lo pongo en el grupo ¿En de el alumni. grupo? ¿Sí? Ah, sí. Lo pongo en el grupo de alumni y ahí vas a encontrar el PDF completo y Ujú. también este PDF que Ujú. usamos hoy, Ah, también si ok. quieres. Sí, Muy sí, bien. bueno, sí, los dos, voy a poner los dos. Ok. Vale, Angie, un abrazo. Bye. Nos vemos, maestro. Nos vemos, Jessica, un abrazo. Aquí estamos, nuevos y obviamente para ustedes ha sido más una tortura que otra cosa, pero los compañeros que están adelantados lo disfrutan mucho, esta cosa de leer los textos originales. Están releyendo, estuvimos leyendo un texto escrito en el 19, algo por ahí, antes de Cristo. Así que necesita no solamente el conocimiento de la lengua latina, sino conocer también un poco del contexto. Esos son los objetivos de estas convivia. Claro, platicar un poco entre nosotros, que a veces no tenemos otra ocasión para vernos. Pero eso es lo que hacemos. Si hay dudas sobre tarea, cosas así, se aclaran las dudas y luego hay siempre una lectura y un poco una historia que yo cuento. En este caso es poesía porque pidieron eso, pero hay de todo. La última vez, por ejemplo, leímos un texto de Kepler, 1600. ¿Tienen alguna duda, inquietud, comentario, pregunta? Hola, buenas noches, asesor. Maestro, o cómo se dirigen a usted aquí. Mira, Por su me puedes llamar Diego, no hay ningún problema. nombre. Los alumnos que no quieren llamarme por nombre tomaron la costumbre de decirme magíster, pero igual, como tú quieras, ¿eh? Diego. Buenas noches. Sí, yo al entrar y oír todo esto, yo supuse que a lo mejor era un convivio, dirigido a ciertos alumnos, ¿no? Sí. Pero ya después me di cuenta que a los convivios, supongo, puede entrar cualquiera, ¿no? De los alumnos, claro. Los alumnos. O sea, los que han sido alumnos, por lo menos un nivel, Claro, claro. que se han inscrito y que han sido. Pero me refiero a cualquier nivel, Sí, sí. No somos o de muchos. preferencia habría que dejar los convivios. No, para nada. Al Entonces no hay contrario. problema con que siga. Okay. No, al contrario. El convivium es muy importante porque así, aunque ahora de latino entendiste nada, te sirvió un poco para entender otros conceptos. Sí, vas teniendo la noción, ¿no? Es inevitable cuando estudias un idioma conocer su contexto. Y entonces aquí es cuando vemos todo eso. Sobre todo cosas curiosas, porque lo aburrido, ¿no? Aburrido se lo digo por encimita, así, de que, bueno, es esto, pero eso es aburrido. Sí, así es. Todas las conjugaciones, ¿no? Ahí están, esas ya se aprenden con el paso del... Sí, ahí haremos un trabajo de construcción paso a paso, un poco a la vez, de
Mira, el método es muy amigable, es un método muy natural y verás que se aprende aunque cuando uno no parece que no entiendo nada, ¿ok? Al final luego los resultados vienen. De hecho, te digo, hay gente en el séptimo nivel, si llegaron hasta ahí, es porque fue algo. Y luego el otro grupo es el grupo de Latín 4 y ellos empezaron en enero el año pasado. Entonces, no siempre hubo seguimiento siempre, pero logramos mantener un grupo por lo menos siempre Entonces, hay gente que está esperando, por ejemplo, para entrar en Latín 2. Está esperando que ustedes terminen el primer nivel para poder meterse y retomar un grupo que se había perdido o por un cambio de horario. Entonces, yo espero que se abra, porque hasta ahora no solo ustedes dos que se han inscrito, pero tengo otra persona que me dijo que sí, que seguramente, entonces serían 3. Yo ya con 3, la verdad son pocos, pero creo que muy pronto se inscribirán por lo menos otras 2 personas, entonces se inscriben, sí. Entonces, la parte de gramática es un trabajo que hacemos durante las clases. Y al principio yo alternaba las clases de gramática con nociones como las de hoy, de literatura, de historia, etc. Pero nunca nos alcanzaba el tiempo, entonces o uno o lo otro. Por eso agregamos esta hora extra una vez a la semana. Y la verdad, la respuesta es buena, porque viste, es un martes en la noche, ¿cuántos éramos? Éramos varios. Sí, nadie está obligado a estar aquí. Muchos ni siquiera están inscritos ahora. Muchos sí, pero hay algunos no, por ejemplo, porque no le coincide el horario. Sin embargo, vienen al convivio por mantenerse fresco lo que han aprendido. Entonces, bienvenidos. No sé si tienen otras preguntas. Con todo gusto. No le he mandado todavía el material a ustedes, pero me reservo hacerlo un poco antes de que inicie el curso. Nosotros empezamos el 6, ¿verdad? El sábado 6, entonces, no sé, a la mitad de la semana, el miércoles, el jueves, por ahí les mando material. Con todas las indicaciones. Si logran imprimir las primeras hojas, de luego yo les indicaré cuáles, y tener impresas algunas hojas, sería lo ideal, porque en efecto hace falta el libro físico, ¿no? Hace falta, entonces tener algunas hojas para poder, es muy útil. Y eso es todo lo que yo le recomiendo. Por lo demás, todo el material se lo paso yo. Si necesitan un diccionario, que normalmente poco los necesitan, les daré también todas estas informaciones para encontrar en línea productos que pueden usar. Ah, ok. Herramientas que pueden usar. Como quiera, en el grupo de alumni ya hay un apartado donde vienen todos los archivos que subimos y posiblemente ahí ya vienen algunos de los libros que usaremos. Seguramente vienen, nada más que ahorita no me acuerdo. Sí, Bueno. hasta ahorita me di cuenta que había 2 grupos y uno de alumni, ¿no? Y el otro que dice simplemente Latinorum, ¿no? Sí, Monterrey. porque Latinorum es una página y está abierta a todos. O sea, cualquier persona puede ver la página. ¿Sí? Es una página. Entonces, Alumni Latinorum Monterrey es un grupo cerrado. Aquí solo somos 45 personas en este grupo. ¿Sí? Que son los Solo es alumnos. un grupo. Y solo alumnos y exalumnos están en este grupo. De hecho, están inscritos 45 personas, pero activos luego son la mitad. Son como unos 20, 25, a máximo 27 personas, 30 personas que ven las publicaciones y siguen. Otros que se han perdido, pero bueno, no sé. Entonces no somos muchos. Y el convivio es solo para los que pertenecen al grupo de alumni. No importa si son activos, importante que pertenezcan al grupo. A veces abro el convivio al público en general. Raramente lo abro cuando hay una ocasión especial. Por ejemplo, la última vez lo hice para
los Reyes Magos. Entonces lo abrió el público y no hay mucha respuesta del público en general, porque el público no entiende bien qué es y no sabe. Luego cuando uno viene la primera vez, luego dice, quizás la próxima vez de qué hablamos. Algunas de estas reuniones están grabadas y están en YouTube. La pueden encontrar con mi nombre. Ah, perdón, aquí no aparece mi nombre. Pero si me quieren buscar en YouTube me van a encontrar con mi nombre, que es este. Diego Borghetto. Repito, son otras reuniones como esta, donde siempre hay un texto y siempre hay una historia. Textos de cualquier tipo, historias de cualquier tipo. Ok. ¿Alguna otra duda? No, creo que es todo. Ya más adelante vamos viendo. Ok. Teresa. Igual, sí, pues, vamos a ver cómo comienzan las clases. Por ejemplo, se empieza con algo de gramática, ¿no? ¿Con qué se Mira, empieza? no, el texto que vamos a usar es repito, es muy amigable en el Ujú, sentido de que la gramática es algo marginal. Es un texto que te conduce de forma natural a entender el latín, sin necesitar traducciones. De hecho, el texto es todo en latín, no hay ninguna palabra en español en otro idioma. Todo el texto es todo en latín, hasta la gramática está explicada en latín. Sí, pero te aseguro que como se inicia con cosas simples, ¿no? Tipo, Roma in Italia est. Y tú entiendes que dice Roma in Italia est. Y ya con esta simple oración empiezas a intuir, por ejemplo, muchas cosas. ujú. Por ejemplo, que el verbo se pone al final de la oración. No Roma est in Italia, sino Roma in Italia est. ¿Sí? Y un poco a la vez, y construyendo oraciones simples, ¿no? Primero afirmativa, Roma no sé, in Graecia non est. Entonces ves la afirmativa, la negativa, y un poco la ves y construyes un discurso que al final, en 10, 11 niveles, 12 niveles más o menos, digamos, 12 niveles, depende mucho también del grupo, pero digamos que en 10, 12 niveles llegas a poder entender textos antiguos, cosas que son años y años de estudio. Repito, el método es el mejor que existe en comercio y es amigable, así que a veces un poco más aburrido porque por necesidades gramaticales, pero hay una historia, te narra una historia, vamos a conocer la familia romana con sus personajes, entonces vas a ver que la cosa es muy interesante y nos permitirá abrir muchas otras ventanas hacia aspectos de la cultura, de la sociedad, etc. Ujú. El método que usamos se llama Lingua Latina per sé Ilustrata, que se compone de 2 libros. El primer libro se llama Familia Romana y te lo pasaré en PDF o si lo quieres buscar en el grupo de alumni, lo vas a encontrar ahí, Familia Romana. Si quieres lo puedes ya abrir, empezar a leer y verás que entenderás tú sola hasta cierto punto. ¿Sí? La cuestión que el maestro es importante, por ejemplo, para cuestiones de pronunciación, de gramática, ya cuando llegas a un cierto punto, sin una guía, está complicadísimo. Pero bueno, yo soy profesor especializado en estas cuestiones de gramática, aunque no me gusta mucho hacer énfasis en la gramática, pero cualquier duda conmigo se aclara, no hay problemas. Ok, Muy Muy bien. bien, vale. perfecto. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos el próximo martes entonces. Muy bien. Vale. Hasta Nos luego. vemos. Gracias. Adiós.